El día de hoy traemos un tema bastante bonito, pero sobre todo creo que enriquecedor para nuestro día a día, y es acerca de el poder del hábito. El hábito es la capacidad de poder tomar una costumbre para hacer actividades Ujú, que te sean productivas y ujú. que optimicen el tiempo. Me vendría una pregunta como decir, ¿cuesta mucho generar un hábito? También ser conscientes que los hábitos son positivos, pero también pueden llegar a ser negativos, Totalmente. y a veces uno no es tan consciente de eso. Hola a todos, bienvenidos a toda la comunidad que nos ve desde sus casas, en el trabajo o cualquier otro lugar. Mi nombre es Diego Salinas Yo soy Antonio Salinas, y esto es Edel Edel Podcast. Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, 12º episodio, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente después de ver un gran concierto el día de anoche. ¿A dónde te fuiste? A la Casa de Identidad, está Ya. impresionante, hubo un concierto por parte del Ministerio de Cultura. Ujú. Estuve disfrutando de la música, invitamos a todos los estudiantes de Delhi, los Ah, estuvieron claro. presentes también. Sí, por Fue una noche supuesto. A mí me hubiera maravillosa. encantado estar, bueno, por las actividades de la escuela no pude, pero sí, siempre recomendamos asistir a todo tipo de evento cultural porque Se te viene la agenda, permite. se viene la agenda. Claro, ¿no? Y vamos a publicarlo. Me pasan la agenda, lo programamos, lo publicamos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @edel.escuela, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes que se puedan imaginar. Estamos constantemente subiendo todo tipo de información relacionada, por supuesto, a oratoria y desarrollo personal y todo lo Y la relacionado a la cultura. cultura. Así es. Muy bien, el día de hoy traemos un tema bastante bonito, pero sobre todo creo que enriquecedor para nuestro día a día, y es acerca de el poder del hábito. Es decir, cuántos hemos escuchado en el tiempo acerca de los beneficios del hábito, si es que los hábitos son positivos, son negativos, cómo se gestionan, cuáles vendrían a ser los pasos para hacerlo, porque a veces la pereza me vence, ¿no? Frente a un nuevo hábito, un Este nuevo es un hábito, reto. por ejemplo. Claro, el hecho de, ¿no? Subir videos constantemente. Entonces, todo eso lo vamos a tratar en este episodio. Primeramente, papá, sería bueno, no sé, aclarar a la gente qué es un hábito, ¿no? Para que ellos puedan, de alguna manera, tener mucho más claro. A mí me parece interesante este tema porque creo que marca el éxito personal de cualquier ser humano en todo nivel, ¿no? El hábito es la capacidad de poder tomar una costumbre para hacer actividades Ujú, que te sean productivas y ujú. que optimicen el tiempo. Claro, Cuando tú generas hábitos y las actividades son claras, determinas metas, determinas objetivos y por lo tanto, con el paso del tiempo, estos hábitos lo que van a generarte en ujú. ti son actitudes positivas. Claro, claro. Las cosas van a ser óptimas. No quiere decir que el hecho de tener hábitos bien determinados no implica que tengas que salvar situaciones o circunstancias adversas, Ya. pero el hecho de mantener un hábito permanentemente va a permitir de que tú puedas llegar a la meta que te estableces. Ahora, de pronto, ¿cómo saber si los hábitos que nosotros vamos Ajá. adquiriendo están de acuerdo a las metas y a los objetivos que yo tengo planteado como persona? Claro, ¿no? Para eso creo que uno tiene que tomarse un día para analizar, pensar, plantear las ideas, ¿no? Y justamente todo lo que, de por qué estás llevando una actividad consecutiva, ¿no? O reiterativa, porque toda actividad reiterativa requiere o va en el futuro a mostrar un resultado concreto, ¿no? Entonces vamos a ver si es que eso realmente va acorde a lo que tú quieres en tu vida o estás realmente encaminado, ¿no? Claro, tú Y acabas de hablar algo muy importante porque me vendría una pregunta como decir, ¿cuesta mucho generar un hábito? ujú, Sí, no, claro, cuesta generar un hábito porque cómo te desprendes de de la rutina. de la rutina y de la Sí. comodidad, ¿no? Pero tú, para poder decir de adquirir un hábito que va a ayudar al desarrollo de tu personalidad, tú mencionabas hace un momento, Ujú, tienes que hacer una autoanálisis, ujú, tienes que hacer una reflexión, tienes que mirar cómo está tu accionar, ujú. tienes que escuchar, porque no queremos escuchar. Cuando te Claro. hacen una corrección, lo primero que viene es la negación, te dicen, no, Ujú. O la tú, necedad. tú no dejas hablar. Y uno no quiere aceptar. ¿No? A veces me dicen, tú no dejas hablar porque hablas demasiado, pero tú lo ves como una forma normal. Entonces, ahí es cuando al momento de hacer un análisis dices, no, ¿sabes qué? Yo tengo que generar el hábito
de la escucha o el hábito de aprender a callar en el momento oportuno para dejar que la otra persona hable. Ahora, a la pregunta obedeciendo, ¿cuesta? Por supuesto que Claro, no es cuesta. fácil. No es fácil y por eso es que también se sube tantos videos hoy en día, ¿no? O hay tantos profesionales hoy en día hablando de estos temas, porque justamente sigue siendo un problema no de ahora, no de ayer. Esto, ¿desde cuánto tiempo venimos hablando acerca de los hábitos, papá? ¿Tú lo has escuchado toda tu vida? Mira, ¿Es algo que yo siempre...? desde que entré al campo de la oratoria, bueno, cuando iba a misa de niño, Ya. se hablaba acerca de la fe y del hábito de ir a la misa los domingos. Desde pequeño lo escuchaba, pero no tomaba la connotación de que en realidad era muy importante para poder conseguir algo en la vida. Ya. No tomaba conciencia de ello. Porque si uno hubiera tomado conciencia de que adquirir buenos hábitos te va a llevar al éxito personal, entonces lo hace desde su momento. Ujú. Me fui dando con el paso del tiempo, con el golpe, con los golpes de la vida, uno se va dando cuenta que si no mejoras en ciertas partes de tu personalidad y no conviertes esos malos hábitos que de pronto puede generarse en ti, vas a tener problemas para salir más adelante, ¿no? Claro. Desde siempre lo escuché, pero tomé conciencia de ello ya cuando estaba en etapa de nivel superior estudiando, ¿no? Ujú. Antes no lo tomaba conciencia de que era bueno, Claro. pero a partir de ahí sí, tomé conciencia, pero no lo practicaba. Más adelante ya, cuando las cosas salieron adversas, dije, bueno, si no cambio lo que está mal en mí como persona, me voy a quedar ahí. Ahí recién fue. Claro. Y entonces, bueno, con lo que nos estás contando, básicamente es también ser conscientes que los hábitos son positivos, pero también pueden llegar a ser negativos. Totalmente. Y a veces uno no es tan consciente de eso, ¿no? Por lo mismo que, como vuelvo a repetir, caes en una rutina o caes en una zona de confort que a veces no te va a traer un resultado favorable a tu vida. En el caso de nosotros que tratamos constantemente sobre temas de liderazgo y palabra de tu impulso, Ajá. ya no hablando de hábitos de si te levantas temprano o si llegas tarde al trabajo o al colegio, si eres responsable o si haces las tareas en el momento oportuno o no dejas para mañana, si no lo haces para el momento. De todas las actividades, de malos hábitos que puedes tener, Ujú. existe un hábito que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, que es el hábito del pensamiento. Las personas que siempre de pronto piensan que les va a ir mal, las personas que se hacen un prejuicio equivocado de las cosas antes de conocerlo, el mal hábito del pensamiento, ¿no? Claro. Que todo pasa algo, de pronto multiplicas a 1000 pensando que te va a pasar algo. Eso, Creo que aquí sí. es lo que radica más el problema, ¿no? Creo que eso es un hábito que, bueno, un mal hábito que la mayoría de personas coinciden hoy en día, ¿no? Y, no, y se relaciona Empezar o sea, mal. con todo tipo de persona, de ser humano, ¿no? Ya sea tu amigo, sea tu pareja, uno constantemente está generando pensamientos equivocados, ideas o paradigmas que no son ciertos, que no son reales, ¿no? Pero caes en ese vicio justamente de un mal hábito y como tú dices acerca del mal pensamiento, ¿no? Y que no te deja tranquilo, no te genera una paz mental, no estás enfocado en lo que realmente deberías estar viendo, sino que empiezas a distraerte y a desencaminarte del objetivo. Por eso es importante plantearse metas y objetivos que justamente te permitan mantenerte encaminado y con un enfoque y con determinación para que en algún momento de tu vida cuando des vuelta atrás y digas qué es lo que hice, te sientas orgulloso, ¿no? Sientas felicidad por esos logros que has obtenido y no porque perdiste el tiempo en malos hábitos. Mira, hay algo que estoy analizando, estaba comentando con Gerardo, todo cambia, todo muta, todo se transforma. Entonces tú puedes tener un hábito ya establecido que te ha funcionado hasta cierto punto ya. Claro. Pero ahorita la sociedad ha cambiado tanto, hay una violencia Y generacional siempre va a cambiar. y tú en esta generación de cristal, yo no digo ya generación de cristal con solo los adolescentes, sino también los adultos, porque dices algo, hay mucha fricción y nadie soporta nada. Okay. Entonces yo me he estado dando cuenta en el trabajo, en la universidad y en cualquier ámbito, que últimamente cuando entramos a un plano de discusión, rápido todo se eleva, se sulfura el diálogo, ya no es el diálogo, sino se eleva todo, ¿no? Okay. Entonces yo digo, bueno, todo cambió,
vamos a generar un hábito que me permita mantener un equilibrio. Ujú. Guardar silencio, escuchar, dejar que pase y después hablamos. ¿Pero es fácil? No. Ujú. Entonces puedes decirte que los hábitos se renuevan. ¿Qué piensas tú? Claro. Yo creo que siempre está, tus objetivos tienen que estar mutando, siempre tienes que estar evolucionando en cuanto a las cosas que estás realizando, ¿no? Porque si bien es cierto, como dices, hasta cierto punto puede ser bueno, hasta cierto punto te puede funcionar, pero luego te estancas. ¿Y qué pasa cuando te estancas? ¿No? Empiezas nuevamente a retroceder y vienen otros, ¿no? Claro, Otras porque ya personas tienes y... arraigado ahí y piensas que ya no se puede dar, ¿no? Hay algo, un buen hábito es la responsabilidad, un buen hábito es el orden, eso no puede cambiar jamás, ¿no? Porque son establecidos. La disciplina o la mística es en el trabajo, o el hecho de innovarte constantemente, ¿no? Pero hay otros aspectos de la personalidad que sí tienen que cambiar, Claro. que sí tienen que adaptarse a los cambios, porque vienen nuevas personas. Un profesor de pronto se le ocurre jalar a 11 alumnos porque no piensan como él. Claro. ¿Qué es Y eso eso? está mal. ¿Qué es eso? ¿Que no se renovó? ¿No cambió? ¿No puede adaptarse a que los jóvenes ahora son contestatarios y de pronto te dicen algo porque lo tienen la información aquí al alcance de la mano? Ujú. Porque cuando tú le das la información, el joven se hace una interrogante y te dice, ¿qué novedoso me estás diciendo? Y el docente se ofende. Claro. Entonces, ¿qué tendría que hacer él? Cambiar, Y actualizar, actualizarse. Exacto. aprender a escuchar. Ujú. Y entonces generar hábitos de acuerdo al momento y al contexto en el que está en ese momento actuando, ¿no? Claro, sí, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo y este proceso pues va paso a paso, ¿no? Es decir, hay métodos, hay muchos libros, audiolibros donde nos pueden siempre brindar maravillosos consejos, ¿no? Para poder encaminarnos, ¿no? Y uno de estos grandes autores, por ejemplo, es Ian Covey. No sé si recuerdas en algún 7 momento... hábitos de las personas altamente efectivas. No, en el caso de Ian Covey creo que es de los Stephen adolescentes. Covey es de la gente altamente efectiva. Y Exacto. Stephen Covey, que es su hijo, No, y Sean Sean Covey. Covey, que es su hijo, es los adolescentes altamente efectivos. Exacto. Que te dan Los 7 siete hábitos. hábitos de los adolescentes, ¿no? Altamente efectivos. Y yo les recomiendo muchísimo este libro porque justamente les da muchas pautas sobre Luz, cómo... entendimiento. Exacto, ¿no? Y lo mejor de todo es como si un amigo te hablara a través de este libro, ¿no? No te sientes, no te aburres en el proceso de la lectura, no sientes que es tedioso, porque siempre te está ejemplificando, siempre está tratando de entenderte y ponerte en tu posición, ¿no? Como adolescente y si en caso lees para la gente adulta, de igual manera, ¿no? Entonces, existen muchos métodos. Aquí, por ejemplo, en este podcast, nosotros hemos planteado unos 5 pasos para poder crear un nuevo hábito, ¿no? Y sobre todo, pues, un hábito positivo, ¿no? Que es lo que siempre estamos buscando. Por ejemplo, el primero es establecer las metas específicas, que justamente es lo que mencionamos y donde nosotros hemos subido videos anteriores hablando sobre metas y objetivos y cómo es que se plantean o cuál es el proceso para hacerlo, ¿no? Cuando uno tiene un objetivo es porque tienes un propósito, ¿no? Entonces, cuando quiero lograr ese propósito, ¿qué es lo que voy a hacer para que eso suceda? ¿No? Ahora, segundo también es definir un plan y, por supuesto, dejarte de excusas, ¿no? Siempre el mal hábito, ahí viene otro mal hábito, es excusarte de no poder lograr ciertas cosas. Yo siempre ¿no? le digo a los alumnos de la universidad, el peruano es el rey de las excusas. Para todo encuentra una excusa. Hoy por hoy, te digo que hasta la universidad, en cualquier parte, el 90% de estudiantes se excusa. Hay un 10% de estudiantes que son extraordinarios, disciplinados, ordenados, investigadores, pero el 90% se excusa de todo. Y ese es un mal hábito. ¿Eso qué indicador te da? Que la sociedad está mal estructurada, mal encaminada, es un problema de cultura. Entonces es simplemente desenmadejar todo ello y empezar a darse cuenta cuál es tu accionar para entrar a una transformación. Y ahí viene lo que tú mencionas, que hay que definir el plan de actividad que tengo yo como persona exacto. para poder alcanzar la meta establecida. Ajá, más claro no puede quedar. Y el tema del tercer paso también es programar recordatorios, ¿no? A veces uno dice, sí, pero es que yo siempre intento hacer algo, pero después no lo termino haciendo, ¿no? Y es porque, claro,
para muchas personas el recordar cosas puede ser bastante complicado. Entonces para eso se maneja una agenda, ¿no? Para eso manejas un calendario con una programación establecida donde tú constantemente o diariamente vas a estar checando o chequeando para que veas si efectivamente lo estás logrando o estás en el camino a que eso se cumpla, ¿no? Como cuarto paso tenemos controlar el progreso. Antes ¿no? que menciones eso, Digo, generalmente se piensa que debe llevar una pizarra a los profesionales, deben tener una agenda a los profesionales, deben ser un esquema a los profesionales. Yo le digo a todo el mundo, sean todos, niños, adolescentes, todos, amas de claro. casa, padres de familia, tiene que haber una estructura para poder llegar a alcanzar hábitos que repotencien tu vida. Ujú. Inclusive que esto va con tu salud mental, con tu salud física, si es que tú estructuras y manejas hábitos que te permitan a ti darte cuenta y adaptándote a los cambios, porque de lo contrario, el tiempo es el peor enemigo para que no exista algo positivo dentro de las personas. Ujú, así es. Y bueno, el cuarto paso que les estaba mencionando era justamente el controlar el progreso, ¿no? Es decir, hacer una pausa, mirar cómo vas, ¿no? Si es que estás correctamente siguiendo lo que habías establecido en un inicio, y si eso está bien, entonces sigues para adelante. Si en algún momento fallaste, ves qué soluciones le das o qué estrategias planteas para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Con el único objetivo de lograr esa meta que te has establecido. No solamente un profesional, un abogado, un contador tiene que hacer que todo el organigrama funcione. Acá veo un problema gravísimo yo, porque las personas gerencian bien lo tangible que está ahí, pero se olvidan de algo que es fundamental, que es el ser humano el que genera el problema. Ujú, claro. Entonces, el gerente tiene que hacerse un análisis, o el trabajador, o cualquier persona, o hasta el padre de familia, quien sea, Ujú, hacer un autoanálisis para saber qué malos hábitos ha adquirido con los cambios que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? ujú, Así como yo hago que el organigrama funcione bien, hago una supervisión, tendría que, como tú decías al principio, hacer un momento de pausa, de reflexión y decir qué hábitos debo mantener, qué hábitos debo dejar y qué hábitos debo repotenciar. ujú, así es. Esa es la manera en cómo logro controlar efectivamente el proceso o el progreso en el que estoy, ¿no? Y bueno, y el último, si es que tú llegaste en un tiempo que tú te estableciste, ¿no? Mínimo para ver un cambio en tu vida, entonces es bueno celebrar ese proceso, ¿no? Es decir, celebrar ese logro obtenido, ¿no? En un tiempo en el cual tú te planteaste. Ahora, no quiere decir que ahí se va a detener todo. Tienes que continuar, tienes que seguir, pero todo esto es poco a poco, ¿no? No es necesario presionarse o decir, mañana voy a cambiar totalmente mi vida de inicio a fin, porque si tú haces No, es todo eso, un proceso, vas es a largo, fallar. es Claro, si largo. tú haces que el cambio sea muy notorio, de todas maneras vas a fallar. Es decir, va a haber un punto en el que ya no vas a continuar más. Para nosotros generar un buen hábito hay que ir poco a poco, ¿no? Y justamente yo quería plantear un ejemplo que era acerca de leer un libro, ¿no? A veces uno dice, y esto lo platicaba, me acuerdo, con mi equipo en algún momento cuando hablábamos acerca de los hábitos o cómo se genera una buena lectura, y decíamos, bueno, se empieza de a poco, ¿no? A veces uno dice, pero ¿cómo voy a tener que leer un capítulo cada día o 10 15 hojas o 20 hojas? Cuando en realidad, si es que tú no estás acostumbrado a generar tantos hábitos, y menos el tema de la lectura, con tan solo leer una página, ya hiciste algo en el día, ¿no? Ya en tu mente está, leí el día de hoy, ¿no? Así hayan sido 5 líneas, un párrafo, 2 párrafos. Al día siguiente, vuelves a hacer lo mismo. Poco a poco, eso va a ir aumentando y va a ir creciendo progresivamente. Entonces, los hábitos se crean de a pocos, de pequeños pasos, hasta que en un momento tu mente, tu cuerpo se va a ir acostumbrando y adaptando justamente a este tipo de situaciones totalmente distintas a la rutina que tú habías obtenido. Entonces sería un ejemplo claro para que tú veas que no es tan difícil, sino es cuestión simplemente de decisión y de no presionarte en el proceso. Mira, uno de los trabajos, todos los trabajos requieren disciplina, todos al 100%. Ujú, Yo voy a hablar del área en la cual yo trabajo, que es el teatro, y que se le dice a los chicos que hay que tener disciplina, que para mí se generaría como un hábito, el tener una disciplina, ¿no? Es correcto lo que dice en este caso Diego. Yo te puedo hablar de una experiencia personal, ujú, ¿correcto? En expresión corporal llevé 5 años en el teatro
y expresión oral 5 años en el teatro. Estamos hablando hace más de 40 años. Entonces, mira, para muchos quizá han dejado ese entrenamiento, pero en el caso mío yo no he dejado ese entrenamiento. Bien, si antes corría, por ejemplo, 10 vueltas a la manzana, ahora hago una, por ejemplo, por decirte así, etcétera, ¿no? Hay momentos en los cuales el cuerpo no da, la mente no da, hay momentos de frustración o lo que lo quieras llamar. Pero mira cómo es la potencia del hábito. Justamente cuando no da, dijo, no, pero por lo menos me voy a dar una vuelta. Voy y me doy una vuelta. Los ejercicios de yoga, no estoy haciendo 15 minutos, pero así el cuerpo está mal, hago 3 o 5 minutos. De tal manera que se ha generado una permanencia de hábito que te vuelve poderoso, porque han pasado los años, tengo más de 60 años, y cualquier persona en el trabajo, hay una gran diferencia, porque el mantenerte una disciplina y un hábito me permite a mí tener un equilibrio físico y un equilibrio mental, que es un ejemplo de cómo el hábito debe mantenerse. No necesariamente, como lo que tú decías, ¿no? Ya, que yo con la edad voy a ir a dar 100 vueltas o me voy a poner a hacer 1 hora de entrenamiento, Claro. pero lo puedo reducir. Y de esa manera tú puedes mantenerte en una línea de potencia a nivel de persona. Exacto. Qué maravilloso tema papá. Me encantaría poder continuar. Hemos llegado al límite del tiempo en este podcast. Sin embargo, si es que te gustó este episodio, puedes comentarnos. Si es que quisieras extender, ¿no?, este tema acerca de los hábitos o de repente ampliarlo un poco más a través de los ejemplos o las vivencias personales que hemos tenido y cómo hemos ido, digamos, enfrentando cada situación complicada en la vida y que hoy en día se ha convertido pues en un buen resultado. Antes de terminar, ¿tú has visto en alguien un hábito que te ha impactado en la universidad, en el trabajo, así chiquitito nada más? El hábito, por ejemplo, de despertarse súper temprano. Yeah. ¿No? Eso es algo que a mí me ha costado muchísimo en la universidad, por ejemplo, ¿no? Había gente que tenía que trabajar 4 de la mañana y de verdad que se mantenía durante toda la universidad 4 de la mañana para salir a trabajar y luego a las 7 de la mañana estar en la universidad, regresar y encima tenían familia, cuidar a sus hijos y luego volver nuevamente y se volvió algo bastante repetitivo durante mucho tiempo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es que uno puede llegar a ese punto? Y es porque estás enfocado, tienes un objetivo en mente, tienes un propósito en la vida. Y ese propósito generaba ese tipo de acciones de esa persona, ¿no? Así Entonces, ahí tienes un ejemplo también de cómo es que la determinación hace, ¿no? Y por supuesto el carácter de tomar una decisión clara y firme hace que tú vayas generando cambios importantes en tu vida. Muy bien. Esto ha sido todo en este 12º episodio aquí en la sección en el podcast. Te invitamos a darle like a este video, por favor, a compartir con todos sus contactos, a comentarnos abajo si te gustaría tratar otro tipo de videos adicional. Y hasta aquí llegamos nosotros. Nos vemos el siguiente sábado con otro nuevo tema. Y nada, mi nombre es Diego Salinas. Yo soy Antonio Salinas. Y esto fue Edel Podcast.